A ver, recordando simplemente lo que habíamos visto en la anterior clase, nos habíamos quedado con este concepto de importación de datos, que era la idea de básicamente traer eh, bases de datos ajenas al ERE, ¿no? De otros formatos y ponerlas en el ERE, ¿no? Esa era la idea básicamente de esta idea de importación. Habíamos visto un ejemplo con esta base en CSV, ¿no? Habíamos visto un ejemplo con esta base en CSV de las elecciones del 21 de febrero del 2016, ¿no? Del referéndum que hubo. Entonces voy a abrir un nuevo script y voy a empezar con esta nueva, con el código anterior para que vayamos un poco completando los otros formatos, ¿no? Porque esto ya nos va a dar un siguiente paso que es tener justamente ya una base de datos lista para hacer todo el análisis, ¿no? Que a ese paso queremos llegar. Entonces es necesario ver esto un poco con calma para ver las alternativas que existen para cargar o importar una base de datos. ¿Ya? Entonces ese es nuestro tema de interés por el momento. Así que iniciemos esto y tal vez vale la pena acá como estamos iniciando un nuevo script, ¿no? Como estamos iniciando un nuevo script, en este caso ¿no? Acabo de crear un nuevo script para el ERE. Es lo mejor que uno puede hacer al momento de definir un nuevo script. Son dos cosas, ¿no? Son dos cosas. Lo primero es tratar de siempre que la primera fila borre toda la memoria que existe en el ERE, ¿no? Toda la memoria es como limpie la memoria básicamente. Posiblemente existan objetos de una sesión anterior u objetos que uno no quiere, entonces lo mejor es limpiar la memoria. Entonces, para hacer ese proceso de limpieza, utilizamos el comando rm, ¿no? Que hace referencia a la idea de eliminar o remover, ¿no? De remove. Y dentro de este rm le decimos que quiero que remuevas todo lo que esté contenido en la memoria, ¿no? Este comando ls es exclusivo para listar todos los objetos que están en memoria, ¿no? Lo voy a poner en la consola. Por ejemplo, por el momento yo no tengo nada en la consola, ¿no? Está vacío. Pero qué tal si tuviera ahí, por ejemplo, una variable x con algún valor, ¿no? Acá están viendo una x, después tuviera una z con un vector cualquiera, ¿no? Que tal vez quedó como residuo de una sesión anterior. Entonces lo ideal siempre es borrar esto. ¿Qué hace el comando ls? Hace un listado de lo que existe en memoria ahora. Ponemos ls, abrimos y cerramos paréntesis y nos muestra los objetos que están actualmente en la memoria. En este caso, el objeto X que está acá y el objeto Y. Con esta primera línea, lo que hacemos es justamente remover todo lo que se encuentre todo lo que se encuentre en el listado que genera ls. Entonces vamos a remover todos los objetos en memoria, básicamente. Lo más recomendable es siempre iniciar con este código cualquier script, ¿no? Así que de aquí en adelante vamos a procurar siempre iniciar con este primer código, con esta primera línea, ¿no? Que es básicamente hace un proceso de limpieza de la memoria en R, ¿no? Limpieza de la memoria en R. Como una especie de hábito, ¿no? Que vale la pena empezar a tener. Lo segundo que es más opcional, ¿no? Como recordarán ustedes, los numerales son para hacer justamente comentarios, ¿no? Los numerales son justamente para hacer comentarios, entonces puedo crear una especie acá de blocks, de bloque, una caja, digamos, para poner algo de información, digamos, ¿no? Puedo decirle el autor de este código, ¿no? El autor de este código, bueno, no sé, son ustedes, digamos, ¿no? Soy yo en este caso, y el objetivo de este código, en este caso es la importación de datos, ¿no? La importación de datos. La importación de datos. Esta segunda parte está un poco orientada a que si nosotros compartimos este código, que es bastante usual cuando uno programa en equipos, eh, las personas que vean este código puedan entender el propósito, puedan entender quién lo hizo, y con eso ya de alguna manera ahorrar tiempo en la explicación, ¿no? Entonces es importante
tener este segundo paso de identificación de lo que hay. Y posteriormente, tal vez lo ideal sería acá hacer cargar los paquetes adicionales, ¿no? Cargar las librerías de la sesión. Las librerías de la sesión. Nosotros todavía no hemos visto esto de las librerías, ¿no? No hemos visto las librerías, cómo instalar o cómo cargar, pero va a ser necesario en algún momento pedirle al ERE o decirle al ERE que nos facilite usar otras librerías que no están cargadas por defecto, ¿no? Vamos a tener que instalar, vamos a tener que habilitar, entonces normalmente acá es el espacio justamente para eso, digamos, ¿no? Para cargar todas las posibles librerías que uno llegue a utilizar en el código que va a desarrollar. Entonces, ese que sea nuestro flujo de trabajo en adelante, para un poco ya empezar a ordenarnos, ¿no? Siempre remover los objetos en memoria, describir algo de lo que hace este archivo, lo que va a encontrar alguna persona que quiera revisar, y después, bueno, cargar todas las librerías que uno pueda llegar a necesitar en esta sesión. Ahora, van a ver que el cargado de librerías es opcional a veces, porque uno puede llamar a una librería sin necesidad, o usar un comando de una librería sin necesidad de cargarla necesariamente. Eso también se puede hacer, pero tal vez lo mejor siempre es cargar la librería, siempre que el uso de estas sean recurrentes, ¿no? Entonces, esto de la librería vamos a empezar a entrar cuando veamos temas como el SPSS, el Stata o el JSON, que son otros formatos que tienen un poco esa idea. Ya así, eso como introducción acá. Así que vamos a volver un poco a lo que estábamos haciendo en la anterior sesión. Recordar que el getWD es para conocer el directorio actual de trabajo. En mi caso, el directorio actual de trabajo es este, ¿no? Dice, es justamente en el disco C, en una carpeta Big Data que se llama, ¿no? Que es justamente está el repositorio de la materia y contenido. Lo que hemos dicho es, bueno, necesito redefinir mi directorio de trabajo, ¿no? Y mandarlo a donde esté la base de datos de interés. En este caso, la base de datos de interés que yo tenía, que les había pasado, es esta del 21F. Seguramente ustedes si lo han descargado, basta con que ubiquen el lugar de la descarga y puedan copiar esa dirección en el ERE, ¿no? Los detalles que habíamos visto en esta parte es que una vez que tengan la dirección de interés, lo mejor que pueden hacer es tratar de que siempre se den estas barras, ¿no? Estas dobles barras. Principalmente en el Windows, ¿no? En el Windows les va a pedir siempre ese detalle. Una alternativa a esas barras es invertirlas, ¿no? Y utilizar una sola barra pero al otro lado. Eso también el ERE lo acepta, ¿no? Ese detalle también lo acepta. Así que ahí las voy a cambiar esas otras barras y van a ver que el resultado va a ser el mismo, ¿no? Tanto en este caso, ¿no? En el primer caso donde hago este cambio, ¿no? Con las doble barras, vuelvo a preguntar el getWD y sí, efectivamente se ha modificado el directorio de trabajo. O utilizo el otro setWD, ¿no? Con las barras invertidas ahí, pero solo una barra. Igual trabaja, vuelvo a preguntar al getWD y tengo el mismo resultado, ¿no? La misma dirección. El comando dir básicamente lista los archivos, ¿no? Lista los archivos en el directorio de trabajo. En el directorio de trabajo. El comando dir es útil para saber si estoy en la carpeta correcta, ¿no? El comando dir, en este caso, en esta carpeta existen 81 archivos distintos. Y seguramente, como les había dicho, aquí al inicio están listados los de interés, ¿no? Que es este 21FCSB, que es formato CSV como habíamos visto en la anterior clase, y seguramente hay un Excel por algún lado, y debe estar aquí abajo, el de cómputo, que les había pasado también por el Telegram, ¿no? Aquí está, cómputo XLSX, ¿no? Cómputo XLSX. Así que esa es una alternativa interesante para incluso direccionar, digamos, ¿no? Ahora, este del dir, este comando dir,
se lo puede utilizar después en procesos un poco ya más masivos, ¿no? En el fondo, ¿qué está haciendo el DIR? ¿No? En el fondo, el DIR lo que hace es solicita a la carpeta de trabajo, en este caso, donde está del directorio de trabajo, solicita la información de los objetos que tiene y después nos muestra esa información en la consola. Y en el fondo, esto no es nada más que un vector. Es un vector con nombres de archivos, ¿no? Es un vector con nombres de archivos que justamente los genera el DIR. Entonces, como es un vector finalmente, estos DIR yo los puedo, este vector que genera el DIR lo puedo almacenar en algún otro objeto. Y yo ahí, por ejemplo, le podría decir, bueno, yo quiero que todo esto lo guardes en, no sé, en algún vector nuevo que se llame, no sé, ficheros, digamos, ¿no? Los ficheros. Los ficheros, está en el vector ficheros, se están guardando 81 elementos de tipo texto que tienen el nombre de todos los ficheros que tengo en esta carpeta. Si yo tuviera puros CSVs o puros Excels, ¿no? O formatos de interés sobre el cual yo quiero empezar a hacer el mismo procedimiento, entonces podría utilizar este DIR para justamente hacer eso, ¿no? Tengo, por decir, 30 documentos en PDF de los cuales quiero yo empezar a sacar tablas. Entonces guardo el DIR en un fichero, hago un for para que recorra cada una de las posiciones del fichero y empiece a hacer algún procedimiento, digamos, ¿no? Se conecta al PDF, saque la información, lo guarda en una base de datos, ¿no? Entonces el DIR puede tener esos usos para hacer un proceso de lectura más o menos automático, ¿no? Si es que nosotros tenemos justamente una carpeta con formatos en común, aunque no los tuviéramos, por decir, si tuviéramos CSVs, PDFs y Excel, entonces dentro del for que hagamos le podemos decir, bueno, si el fichero es CSV, hace esto, si el fichero es PDF, hace esto, si el fichero es de tipo imagen o un Excel, hace esto. Entonces ya se puede empezar a mirar diferentes opciones para eso. Entonces esa es una gran alternativa para justamente automatizar distintos procesos. Así que eso como comentario ahí del DIR. Y después habíamos visto que es bastante fácil, ¿no? Una vez que tenemos el archivo CSV, lo más importante es identificar cuál es el tipo de separador que existe en este archivo, ¿no? Recuerden que del archivo 21F el separador era esta barra vertical. Y con ese único detalle ya podíamos leer la base de datos, ¿no? Ya podíamos leer la base de datos, ya cargado eso, ¿no? Nuestra base de datos se llama BD21F. Y con el comando str podíamos conocer algo de la estructura de esta base de datos, ¿no? Y ahí nos advertía que es una base de datos de 4700 observaciones, 19 variables y bueno, todo lo que está ahí abajo, ¿no? Todas las variables con sus distintas características. Ya para más adelante seguramente vamos a explorar las formas de cómo podemos explotar esto, digamos, ¿no? Ya en términos del análisis. Pero para la parte de cargado o de importación es más que suficiente para el CSV, ¿no? Veremos ahora otra de las opciones bien comunes que tenemos en algunos softwares, que es esta idea de cortar y pegar, ¿no? Esta idea de cortar y pegar que también funciona en el R, ¿no? Tal vez no es lo más recomendable, pero a veces es útil cuando tenemos algunos procesos, no sé, rápidos que hacer o necesitamos hacerlos rápido, ¿no? A ver, denme 2 minutos, por favor. Tengo una llamada. Denme 2 minutos, espérenme, por favor. Ya. Entonces, a ver, nos preguntaba Lucero cómo hicimos para saber el separador, ¿no? ¿Cómo hicimos para saber el separador? Ahí la recomendación en general es que traten de abrir, ¿no? Traten de abrir el fichero, ¿no? Traten de abrir el fichero utilizando algún editor del software, ¿no? Algún editor que tengan, un bloc de notas, digamos, ¿no? A ver, voy a mostrarles acá cómo yo lo he abierto, así que voy a copiar un ratito esta dirección y les voy a mostrar cómo he definido el separador. Denme un momentito. Ya, aquí
tengo la carpeta donde está eso, la carpeta de anomalías. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en el fondo acá? Este es el CSV de interés, ¿no? Aquí aparece como un Excel, pero en el fondo es un CSV, ¿no? Es por un tema de visualización en realidad, ¿no? Aquí les voy a mostrar las propiedades. Este es un CSV, ¿no? Es un archivo .csv. Ya, ahora, ¿dónde vemos el tema del separador? Les decía, lo mejor que pueden hacer con un CSV es abrirlo con algún bloc de notas. En este caso, bueno, yo tengo un bloc de notas en particular. Lo voy a abrir con este Sublime Text, que es un bloc de notas más, más no sé, especializado, ¿no? Pero está bien, ¿no? Usted lo puede abrir con el bloc de notas. Y en este caso, esta es la salida, ¿no? El bloc de notas finalmente me va a permitir ver simplemente lo que tiene el código, digamos, ¿no? Lo que tiene la información o cómo está dispuesta. Entonces acá pueden ir revisando y van a ver que claramente la división que se está dando entre las diferentes oraciones o columnas que están acá son justamente con estas barras verticales, ¿no? Con este símbolo de estas barritas verticales, esta barra vertical. Entonces, eso es más que suficiente en un CSV, ¿no? En un CSV. Si es que no lo pueden abrir por alguna razón, entonces una opción sería hacer como que prueba y error, digamos, pruebo con puntos y comas, con comas, ¿no? A veces depende mucho, ¿no? Existen diferentes distribuciones, pero lo más común en el CSV siempre es el punto y coma. En este caso está con estas barras verticales, pero la mayoría de los CSVs, así como la distribución más usual, siempre es tenerlo en punto y coma. Entonces, a ver, vamos a volver en eso. Así que esta es la idea justamente con este separador, ¿no? Con este separador. Ya, estábamos viendo esta opción de cortar y pegar, ¿no? Que la podemos tal vez sintetizar con esta palabrita clave que es el de clipboard, ¿no? Esa es la idea de cortar y pegar, digamos, ¿no? Cortamos un pedazo de información en un Excel, por decir, y esa después la queremos pegar a algún lado, ¿no? Entonces ese es un archivo temporal que está ahí flotando en nuestra computadora hasta que lo usemos. Esa es un poco la idea, ¿no? Yo corto esto, control C, y aquí pongo control V y se pega, digamos, ¿no? Esa misma idea funciona un poco en el ERE, ¿no? Se la puede transferir esa idea al ERE. Entonces para eso voy a abrir el otro Excel que les había mandado, el Excel de cómputo. Es un Excel finalmente, así que lo voy a abrir para que sobre el Excel veamos más o menos cómo funciona esto. ¿Ya? A ver, está abriendo ahí. Tal vez mientras abre, no sé si alguien tiene alguna consulta, duda, hasta lo que hemos visto ahora. ¿No? ¿Todo claro? Ya, súper. Entonces, por ejemplo, esta es la base de datos de la votación que hubo el 20 de octubre del año pasado. ¿Y qué tal si alguien está interesado en parte de esta base? No todo, digamos, ¿no? No sé, me interesa mirar justo estos datos de acá, por decir, ¿no? Me interesa justamente mirar los datos de acá. Todo esto, digamos, ¿no? Selecciono lo que me interesa. Selecciono lo que me interesa. Hago control C, ¿no? La información es como copiar y pegar, ¿no? Hago control C y esto se ha marcado ahí como que se está extrayendo. Esto significa que hay algo ahora en la memoria temporal, en la RAM de la computadora, y eso lo puedo después yo tratar de jalar hacia el ERE, ¿no? Esa es un poco la idea. Aquí voy a poner un BD, un BD de cortar y pegar, digamos, no sé, CP le voy a llamar, cortar y pegar. Voy a almacenar en ese objeto y para hacer esto puedo utilizar
hay comandos específicos, ¿no? Van a ver que hay un comando que es específico, ¿no? Que es read clipboard para hacer esto. Esta es una primera opción. Veremos cómo funciona. Veremos cómo funciona. Veremos cómo funciona esta primera opción. Simplemente he puesto read clipboard y lo he cerrado los paréntesis. Y tengo una base de datos que se llama BDSP. ¿Y qué es lo que tiene este BDSP? ¿No? Podemos explorar qué hay en esta base. Una opción es utilizar el comando view, que me va a permitir ver la base de datos como tal. Me va a permitir ver la base de datos como tal. View BDSP. Lo ha pegado de esta forma, ¿no? Lo ha pegado de esta forma, que no es la mejor, ¿no? Que no es la mejor, porque si se dan cuenta, me está diciendo que es una base de datos de 19 filas y una sola variable, Así que no ha identificado los saltos, no ha identificado los distintos saltos de columna. Ya, digamos, puede funcionar este clipboard sin ningún otro argumento, siempre y cuando yo tal vez exporte una sola columna, digamos. Si yo solo exporto esta columna, puede funcionar relativamente bien y rápido. Entonces, tal vez ahí hay que mirar las opciones que tiene este React Clipboard para ver qué opciones hay. Y el único problema de ahora básicamente es justamente definir los saltos, ¿no? Definir un poco los saltos. A ver, lo malo de este es que tiene, ¿no? Tiene una estructura un tanto medio rara, dice que no me permite mucho trabajar con la idea de los separadores, y en realidad este clipboard está más orientado a este tipo de archivos, ¿no? Cuando queremos pegar solo texto, imágenes, audio, ¿no? Pegar audios, pegar otro tipo de cosas. Ya digamos, para una columna funciona bien, ¿no? Se puede poner para una sola columna, para una sola columna, para solo una sola columna funciona bien. Entonces, cuando queremos pegarlo, cuando queremos hacer lo que hemos hecho, ¿no? Nuevamente, selecciono un pedazo y control C. Cuando tengo un área, digamos, con saltos, con columnas y filas, una base de datos, tal vez ahí la mejor opción, voy a crear un B de cortar, pegar 2, ¿no? Tal vez ahí la mejor opción que uno puede hacer es utilizar el read. Hay varios, ¿no? O sea, podemos utilizar uno que es el table, ¿no? Read.table. Y acá, entre comillas, yo pongo clipboard, ¿no? Clipboard. Entre comillitas, en vez de poner el archivo, como antes hacíamos, nosotros ponemos ahí esa palabra de clipboard, ¿no? Ahora acá es importante que igual identifiquemos el separador, ¿no? Igual identifiquemos el separador. A ver, veremos la opción sin separador para ver qué es lo que sucede con el read table, ¿no? Voy a compilarlo. Como que entra en conflictos y dice, bueno, no sé qué hacer, ¿no? Hay un error, no puede leerlo bien, ¿no? Tiene algunos problemas. Normalmente eso se debe justamente a no definir el separador, ¿no? Le voy a decir, hay un separador en la base de datos. Hay un separador en la base de datos. Existe un separador en la base de datos. Ahora, el separador en realidad acá en el Excel no se ve tan bien, o sea, no se ve visualmente cuál es el separador, pero normalmente este tipo de separación es como un tabulado, digamos, eso, digamos, es como un espacio, para el ERE, eso lo conoce como un espacio basado en un tab, digamos, ¿no? Ese es el separador normalmente, que se le llama tab. Y ese se le resume con la palabra T, ¿no? Sep de T funciona bastante bien, el sep de T funciona bastante bien cuando tengo la información en un Excel, por ejemplo, ¿no? O en un SPC si selecciono una parte y quiero pegarla, digamos, ¿no? Veremos con esto qué tal funciona. Ya no ha habido error, si se dan cuenta. Ha compilado sin problemas.
Y ahora el BDSP2 dice, tienes 18 observaciones con 3 variables. Tienes 18 observaciones con 3 variables. Que creo que tampoco está funcionando. Porque, a ver, veremos qué hay en el BDSP2. No, tampoco está funcionando tan bien. ¿No? Tampoco está funcionando tan bien. Tampoco está funcionando tan bien. Entonces, ahí, si bien es cierto esto del clipboard puede ayudarnos, depende mucho de cómo esté funcionando, ¿no? A ver, ¿por qué sale este del T? Porque normalmente este T hace idea de que para el R, ¿no? Para el R, cada espacio, ¿no? Cada espacio que existe puede ser una columna, digamos, ¿no? Entonces, tampoco va a funcionar con el T, ¿no? Habría que ver cuál es la mejor opción ahí, digamos, eh, para cortar esto, digamos, ¿no? O para importar esta información. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el criterio que deberíamos utilizar acá? Una opción hemos dicho que es, este read table funciona bien, ¿no? Solo que hay que tener cuidado con esta idea del separador, básicamente, ¿no? Aquí hay un truco que vamos a probar si funciona con este pequeño truco. Y sí, ¿no? Y esta, para utilizar este simbolito de T, no es tan directo, no es tan directo, hay que utilizar esta barra, ¿no? Este slash, para recién efectivizar nuestro comando, digamos, ¿no? Nuestro pegado. Y con eso, efectivamente ya se pegan ya diferencia las 13 variables. 18 observaciones con 13 variables. Si le hacemos el view del BDSP2, ahora sí está haciendo bien el pegado, ¿no? Está haciendo bien el pegado de la base de datos. Ya parece más una base de datos. Sin embargo, el problema es que la primera fila no le está reconociendo como si tuvieran los nombres, ¿no? No le está reconociendo como si fueran los nombres. En acá la primera fila son los nombres de la base de datos en realidad. Entonces eso es importante, ¿no? Si yo al momento de al momento de cortar, ¿no? Y pegar, o al momento de copiar y pegar, como he seleccionado parte de los nombres, entonces tengo que decirle que la primera fila eran los nombres. Si no hubiera seleccionado los nombres y solamente la información, entonces no era necesario especificar eso. Pero como en el caso he seleccionado también los nombres, al hacer control C de copiar, entonces lo que debería hacer al momento de exportar es decirle justamente eso. Entonces para eso lo único que tengo que hacer es coma y le digo que la cabecera, ¿no? La cabecera, o en este archivo sí tiene una cabecera, o sí la primera fila corresponde a los nombres de la variable, ¿no? Entonces en este archivo, en esto que estoy copiando, ¿no? La primera fila sí corresponde a la cabecera, ¿no? Sí corresponde a los nombres de la variable. Con esto debería ser suficiente. Perdón, no es entre comillas, simplemente true, ¿no? True. Ya está, ¿no? Entonces ahora, si veo nuevamente view bdsp2, ya reconoce la primera fila como los nombres de las variables. Y lo siguiente es la información, ¿no? La data. Nota importante acá. Nota importante acá. No es buena idea tener nombres de variables con acentos, o tener nombres con espacios, ¿no? Tener nombres con espacios, o tener nombres que inicien con algún número, ¿no? Acá, por ejemplo, esta variable se llamaba en la base de datos 21F. Pero el R no puede cargar una variable que inicie con un número, ¿no? El R no puede hacer eso. Entonces, como no puede iniciar una variable con un número, el nombre de la variable, le pone una letra antes, ¿no? En este caso le ha puesto la X, le ha dicho, esta no es la variable 21F, esta es ahora la variable X21F.
Entonces, eso como recomendaciones en cuanto a los nombres, ¿no? Evitar, por ejemplo, nombres largos como estos para tener este tipo de problemas, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo renombrar, ¿no? Estos nombres, pero en general, si es que ustedes tienen y quieren importar algo, tal vez lo mejor es aquí hacer el cambio previamente, digamos, ¿no? Lo mejor siempre es tener los nombres de una sola forma, ¿no? O todas minúsculas o todas mayúsculas. Tal vez no nombres tan largos, ¿no? Aquí, por ejemplo, CC, FPV, MTS, UCS. Este es súper largo y además tiene un guión, ¿no? Esto para el ERE va a ser un problema cuando nosotros queramos utilizar esta variable, ¿no? Siempre vamos a tener que utilizar comillitas o algunas cosas, entonces lo mejor tal vez es de nombrar acá y decirle, no, esta variable simplemente es más, por decir. Esta, como no puede ser 21F, que se llame F21, por decir, ¿no? PDC, MNR, este en vez de Pambol todo separado, le puedo llamar Pambol todo junto, por decir. Esto en vez de votos válidos, puedo llamarle simplemente Beval, digamos, ¿no? Esto que se llamen simplemente los blancos, a ver, los nulos, y ya, digamos, ¿no? Con ese pequeño cambio podría nuevamente seleccionar lo que me interesa, control C, vuelvo al R, y hago otra vez el proceso del clipboard, ¿no? Y ahora veo la base de datos, y ya, digamos, ¿no? Los nombres todos están en minúsculas, y ya está listo, digamos, esto para trabajar. Ya está listo esto para trabajar, ¿no? Veremos, esa es una de las formas, ¿no? De utilizar justamente este de React Table. Hay otras opciones como el React Delim, por ejemplo. El React Delim, de alguna manera, va a ser lo mismo que el React Table. Va a ser lo mismo que el React Table. Pero el separador es un poco más flexible en este caso, ¿no? Voy a poner exactamente lo mismo, pero sin el separador, para que vean el resultado de haber utilizado este otro, ¿no? Este lo voy a llamar BDCP3. No he seleccionado nada, bueno, está seleccionado, así que veremos React Delim. Entonces, por ejemplo, a ver, voy a cambiar la selección, que sean solo estos de acá. Control C, y hago el React Delim, ¿no? Está funcionando sin problemas. ¿Qué existirá en el BDCP3? Pongo View BDCP3 y lo ha leído sin problemas, sin necesidad de trabajar con el separador, ¿no? Entonces ahí capaz que el React Delim está mejor porque no tenemos que pensar en esto del separador tanto, ¿no? El React Delim es un poco más recomendado para utilizarlo con el clipboard y con tablas que provengan así, con este formato, digamos, ¿no? Que tengan, que sean formatos tipo Excel, digamos, ¿no? Si se recuerdan, la salida que genera el SPSS es parecida a esta, a la vista de los datos, lo mismo con el Stata, ¿no? Entonces, el React Delim para una selección rápida y tener una base de datos rápida, entonces puede funcionar bastante bien, ¿no? Puede funcionar bastante bien. Ya, así que eso es importante en esta parte. React Delim capaz que es mejor opción, ¿no? Que esta React Table o este React Clipboard. Ya, entonces eso es lo que tendríamos a partir de esto de esta idea de cortar y pegar o copiar y pegar, ¿no? Ahí Lucero preguntaba un poco la diferencia entre un CSV y un Excel, ¿no? Un CSV y un Excel. En realidad es un tema de formato, ¿no? En realidad es un tema de formato. Si yo acá nuevamente les voy a mostrar los archivos que están en la carpeta del directorio de trabajo, ¿no? Hay varios archivos, pero en realidad los que me interesan, por ejemplo, el 21F, la extensión que tiene el 21F está en .csv, ¿no? La extensión del 21F es .csv y la extensión del cómputo que les he pasado es XLSX. La diferencia entre estos dos es principalmente un tema de formatos, ¿no? Han decidido guardar el 21F en un archivo .csv. El CSV es un fichero bastante plano, o sea, es un fichero plano en particular que tiene algún separador ahí dentro del fichero.
y que normalmente suele ser más ligero de lo que son otros archivos en otros formatos, como un Excel, por ejemplo. Entonces, y además el CSV es como un formato estándar, digamos, ¿no? No tiene asociado necesariamente un programa así específico para ser abierto. En cambio, el Excel, ¿no? El formato XLSX, ¿no? El formato de cómputo que lo tenemos acá, necesariamente este se tiene que abrir con algún programa que abra Excel, digamos, ¿no? Entonces, mientras el CSV es un poco más amplio, digamos, ¿no? Por eso a veces es bien común que se distribuya mucha información en CSV, ¿no? Porque es un poco más de información de tipo abierta. Ahora, por ejemplo, en mi caso, la base de datos 21F, yo la puedo abrir con el programa Excel, digamos. En este caso, voy a abrir este fichero, el 21F de acá. Si bien es cierto es CSV, lo voy a abrir con el Excel. Esto lo voy a cerrar para que no haya problemas. Ahora sí. Este 21F lo puedo abrir con el Excel. Le voy a decir abrir con LibreOffice. Entonces, como el LibreOffice por si acaso es la versión gratuita del Excel, digamos, no gratuita, sino es la versión open source, digamos, de código abierto del Excel, ¿no? Es como que la versión abierta. A ver, no, está abriendo por alguna razón. Ya, a ver, mientras va abriendo eso lo podemos dejar pendiente. Ya, así que esos serían nuestros primeros métodos, el CSV y la idea de cortar y pegar a partir de alguna información que esté en otro fichero y hacerlo un poco más ágil. Incluso hay la opción un poco más artesanal, digamos, ¿no? Que es, ¿qué tal si yo, a ver, voy a abrir nuevamente el fichero de cómputo que está en Excel. Creo que se ha saturado mi computadora, por eso no quiere abrir, pero a ver, esperemos un ratito, voy a cerrar algunos programitas. A ver, esperemos un momento que lo abra. Ya, tal vez mientras esperamos eso, no sé si alguien tiene alguna consulta, duda adicional. Una consulta, los que tienen extensión CDS son archivos de SPS, ¿no? Con el SPS se puede abrir. Yo quería abrir con el Excel y no puedo. Yo creo que no se puede abrir Ya, sí, ¿qué formato dices? Perdón, otra vez. con el. Son archivos que se crean con el SPS. Ah, ya, Ya, sí. ya, Vamos a ver justo un sí, ejemplo con el SPCC más adelante. Y ya. ese tipo de archivos son archivos eh, con extensión .sap, S-A-B chica, ¿no? Vamos a ver más adelante, cuando lleguemos al SPCC. Ahora, normalmente, Lo- sí, digamos, un archivo que está en SPCC no se lo puede abrir con un Excel, a menos que desde el SPCC lo guardemos como un Excel, por ejemplo, ¿no? Lo Ujú. guardemos como un Excel. No se lo puede abrir. Ahora, acá en el ERE es como una especie de convertidor también de formatos. Van a ver que es posible leer de muchos formatos, de muchas fuentes posibles, ¿no? Ahorita hemos visto CSV, vamos a ver Excel, SPSS, y bueno, tal vez estos demás van a quedar como un ejemplo o como un ejercicio. Lo interesante es que una vez que nosotros leemos esto, después lo podemos guardar en otros formatos, ¿no? Podemos exportar nuestras bases de datos a otros formatos. Entonces ese es el siguiente paso al proceso de importación justamente, ¿ya? Así que eso lo vamos a ir viendo seguramente más adelante. Ya, entonces, Una consultita más. sí, El adelante. archivo que
que nos estabas mostrando hace ratito, ¿esa es una votación que se ha realizado en Argentina? ¿Los resultados de la Eh, anterior la elección? base de datos de cómputo, ¿no ven? La que estaba en el... Exacto. Sí, Sí, sí. ahorita la vamos a abrir. Esta base de datos corresponde a todas las elecciones que han habido el 20 de octubre del año pasado, las que se han anulado. Corresponde a todas las mesas, en todos los lugares que se han votado. Digamos, ¿no? Hay mesas del exterior, hay mesas del país y están las dos elecciones, ¿no? Para presidentes y para la parte de la asamblea, para la parte de la asamblea igual, ¿no? Plurinacional. Entonces, es una base Ay, de datos bien completa, pero si ven, en el fondo es una base chiquita, ¿no? Son 7 megas en el fondo. Pero es que tiene un montón de información interesante. Sí, esa es la ya. base de datos Muchas de gracias. cómputo. Ya, Ya. súper. Entonces, pasaremos esto del Excel, ¿ya? Pasaremos esto del Excel. Entonces, creo que la mayoría sabemos que es un archivo de tipo Excel, ¿no? Es normalmente un fichero orientado al cálculo, ¿no? Al cálculo así de trabajo con celdas y todo lo demás. Así que para trabajar con esta librería ya vamos a empezar a requerir la idea de instalar paquetes, ¿no? La idea de instalar paquetes antes de entrar a esto. Entonces, necesitamos instalar paquetes. ¿Qué es un paquete? ¿No? ¿Qué es un paquete? Si quieren, un paquete es un código con muchos comandos, varios comandos desarrollados por algún autor que no necesariamente están en el R cargados, ¿no? No están en el R cargado. Por ejemplo, hay muchos comandos de importación en el R, normalmente siempre inician con read. Y van a ver ahí hay varios formatos, ¿no? Read table, read bin, read line. Todos estos reads están orientados a cargar información, ¿no? A importar información de otros formatos. Pero son limitados, ¿no? Son para archivos CSVs, archivos de lim, archivos ftable, table, ¿no? Que son otros formatos que eventualmente seguramente, según la necesidad, se pueden explorar, pero lo más común es a veces tener un Excel, ¿no? Lo más común es tener un Excel. Entonces no hay un comando directamente vinculado a un Excel acá, cargado, ¿no? No hay. Entonces lo que tenemos que hacer es instalar un paquete. Para eso vamos a utilizar el comando para instalar un paquete que necesitamos. El comando para instalar paquetes en el R, ¿no? Lo bueno de las versiones actuales es que solamente ponemos un comando y se va a descargar automáticamente y lo vamos a tener listo para usar casi. Antes se tenía que descargar y utilizar y hacer varios otros pasos. Ahora es muy fácil hacer esto. El comando principal es esta idea del install package. Ponemos package y entre comillitas ponemos el nombre del archivo o el nombre del paquete que queremos instalar, ¿no? El nombre del paquete que queremos instalar. Así que hay varios paquetes que leen Excel, ¿no? Hay varios paquetes, ¿no? No hay uno solo porque justamente como eres de software libre, entonces hay muchos autores que han contribuido a este tipo de ejercicios. Ahora, hay uno que es muy bueno, que es parte justamente es justamente parte de una red de paquetes enlazados o creados por un mismo autor, ¿no? Eh, hay un concepto que en algún momento seguramente en la anterior clase vimos, no, en la anterior clase ya estábamos viendo, no hemos visto todavía en la anterior clase, ya, no está bien, entonces lo veremos ahora nada más. Entonces hay un concepto en R que es, a ver, se los voy a poner en el navegador. Hay el concepto del Tdiverse en el R, ¿no? El Tdiverse es un concepto de diferentes paquetes desarrollados por RStudio orientados justamente al análisis de datos, ¿no? Orientados justamente a todo el análisis de datos y al concepto que es muy presente en minería de datos, de esta idea de todo el proceso del análisis de datos, ¿no? Desde la recolección, la importación, la limpieza, la visualización, ¿no? En todo ese concepto justamente esta idea del Tdiverse. Se los pongo acá para que lo vean. ¿No? Ponen Tdiverse y les va a aparecer esto. Es una serie de paquetes, ¿no? Es una serie de paquetes que justamente están construidos un poco con la idea de facilitar el uso de muchas herramientas comunes entre los analistas de datos, ¿no?
Justamente hay ahí varios paquetes como el RiaDR, el ggplot para gráficos, el dplyr, que es un paquete sumamente útil para manejar bases de datos, el stringy, que es exclusivamente para manejar variables de tipo texto, el TDR, que es un paquete orientado a procesos de limpieza, ¿no? Y así hay varias ideas en este mundo, digamos, del TDverse. Entre esos, a ver si está acá, aquí está, ¿no? Para importación, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Para importación, hay varios paquetes para importación, según la necesidad. Está el DBI para trabajar con bases de datos relacionales, ¿no? Para vincularse a las bases de datos que pueden estar en el sistema y utilizar después código R o código SQL para trabajar con esto. Está el paquete Haven, que es para importar información exclusivamente de fuentes como el SPSS, Stata o SAS, ¿no? El HTTR para APIs con web, el RiadXL, que es el que nos interesa, que está exclusivamente diseñado para importar archivos de tipo Excel. No se olviden que los archivos de tipo Excel justamente tienen esta extensión, .xls o .xlsx. Después, bueno, el RBest, el JSONline, el XML2, ¿no? Son otros paquetes para JSON, para hacer web scraping. Este vamos a verlo en el tema 2 con mucha recurrencia. Y el XML2, que es igual, normalmente las páginas web generan muchas bases de datos en este formato, ¿no? Entonces es una opción para también importar. Y si es que ven acá, esa es un poco la idea del TDverse, ¿no? Para importación, para esta idea de limpieza, para la parte de modelado, ¿no? Entonces, tienes idea, digamos, ofrecen diferentes paquetes para aliviar muchos de los procesos comunes que uno hace. Y en ese mundo está el RiadXL, ¿no? En ese TDverse está el RiadXL. Voy a hacer coser ese comando. Está ahí pensando el R, va a tardar un poco, dependiendo un poco qué tan saturada está mi sesión. Así que, a ver, en su caso, pueden ir instalando, ya se ha logrado conectar al servidor y me está diciendo, voy a instalar el paquete justamente en esta carpeta. Son 1.6 megas y ya está, ¿no? Ya se ha instalado. Bueno, ya se ha instalado y se ha descargado y se ha instalado. Ya está. Este es el primer paso para utilizar un paquete. Instalar el paquete. ¿Qué significa haber instalado? Es que nos hemos conectado al servidor donde están los paquetes del R, se han descargado en la computadora y ahora los podemos usar, ¿no? Ahora los podemos usar. Ahora, para usarlos, tenemos que habilitar la librería. Tenemos que habilitar la librería. Una cosa es descargar y otra cosa es habilitar. Para habilitar utilizamos el comando library y ahora sin las comillas podemos llamar a la librería. En este caso RiadXL, ¿no? Que es la librería de interés. RiadXL. Instalamos y llamamos. Ahora, ¿qué es importante? Una vez que hemos instalado la librería, este proceso no lo vamos a tener que volver a hacer. Si iniciamos otra sesión, ya no tenemos que hacer este proceso, ¿no? Porque ya está descargado en la computadora. Lo único que tenemos que hacer es habilitar la librería, ¿no? Ya no es necesario instalar y descargar cada vez que abrimos el RStudio. No es necesario. Solo la primera vez. Como ya se ha instalado la librería, está lista para usarse, ¿no? Por eso la pongo aquí entre comillitas, porque ya la hemos instalado. Este comando ya no es necesario nuevamente. Ahora habilito la librería. ¿Qué hace el comando library en el fondo? Libera todos los comandos que tiene este paquete, ¿no? Este paquete seguramente tiene varios comandos orientados a la importación de Excel. Entonces el library libera esos comandos para poderlos utilizar en la sesión. Library, si no le sale nada, entonces está bien, no hay problemas. A veces sale un mensaje que dice, por decir, este paquete se hizo para una versión posterior al R que tú tienes, digamos, ¿no? Que son más mensajes de advertencias, ¿no? Igual, si eso les saliera, si un mensaje de ese estilo les sale, pueden volver a correr el comando library
y va a trabajar sin ningún problema. Entonces, eso más que todo es como una especie de recordatorio para que actualicen su R, ¿no? No es nada, no tiene más que otro objetivo que ese. Entonces, el comando library lo que ya ha hecho es liberar los comandos que tiene dentro. Liberar los comandos que tiene dentro. Vamos a aprovechar para, instalar otro paquete más antes de utilizar esto. Para el SPSS, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Vamos a instalar otro paquete más, que es el paquete Haven, ¿no? Aquí en la parte del SPSS se lo voy a poner ahí para que lo tengamos, para que no perdamos la idea de esto de instalar los paquetes. Misma idea, pongo install package y entre comillas la palabra clave, que en este caso es el Haven. Me va a permitir justamente poder importar información que está en el SPSS, en el Stata o en el SAS, ¿no? Que son los tres programas comerciales más populares en estadística. Los instalo. Ya instalado, no hay ningún mensaje de error acá, así que está bien. Y si lo quiero utilizar después, voy a tener que poner library Haven, ¿no? Para utilizarlo. No lo hago correr todavía, solamente la instalación para que lo vean que ese es el procedimiento habitual. Una vez que lo he instalado, no es necesario volver a hacerlo. No es necesario volver a hacerlo. Así que lo pongo como comentario. Ya, ahora esa es un poco la idea justamente de estos paquetes. Para conocer más un paquete, ¿no? A ver, aquí se los pongo, ¿no? El library básicamente lo que hace es habilita, ¿no? Habilita el uso de la librería, ¿no? Básicamente lo que el library hace justamente es habilita el uso de la librería. Poner habilita el uso de la librería. Para conocer más acerca de la librería, si es en nuestro interés, para conocer más acerca de la librería, basta con que nosotros pongamos igual library readxl y aquí adentro ponemos help igual readxl. Help igual readxl. Esto es como el comando cuando utilizábamos el signo de interrogación para algún comando, ¿no? Cuando utilizábamos eso para algún comando, nos salía un help aquí abajo, ¿no ven? Por ejemplo, help del comando read.ccb, ¿no? Ahí nos salía el help del comando ccb. Se utiliza para pedir el help de un comando. El de acá se utiliza para pedir el help de un paquete, ¿no? El help de una librería, ¿no? Help de una librería. El help de una librería. Hago correr en la línea 26 y se crea una nueva ventanita, o se abre una ventanita donde me muestra el help justamente de la librería que acabo de cargar. Se muestra el help de la librería que acabo de cargar. Hay mucha información, me dice un poco de los autores, la versión, el objetivo, la licencia, y tal vez lo que más interesa de estos comandos a veces es irse hasta abajo, esta parte que dice index, Estos son los comandos con los que viene esta librería. Esta librería tiene 6 comandos dentro de sí, ¿no? 6 comandos dentro de sí. Read Excel, Excel Sheet, Excel Format, ¿no? Todos estos. Y hay una breve ayuda, digamos, ¿no? Especifica algunas celdas para la lectura, determina el formato de los archivos, lista todas las hojas de cálculo en un libro Excel, ¿no? Y este es el que nos interesa, ¿no? El Read Excel dice justamente, ¿no? Lee XLS y XLSX files, ¿no? Para importar ese tipo de archivos. Este es el que nos interesa, ¿no? El Read Excel. Así que esa es una manera bastante sencilla de ver el help de un paquete. Lo voy a cerrar esto. Eso es para ver el help de un paquete. Y justamente habilita, ahora como he hecho correr el library, como he hecho correr el comando library. A ver, tiene un problema con esta librería, me dice. Dame un momentito para solucionar.
Ya. Entonces, como he hecho correr esta librería de acá, entonces los comandos que tiene dentro ya se pueden utilizar, ¿no? Los comandos que tiene ya se pueden utilizar. Y el comando de interés formalmente era el comando read excel, ¿no? Read excel. Ya, lo he vuelto a instalar simplemente por un tema de que parece que no lo ha instalado relativamente bien. Corro la librería, que era la que habilita el uso de la librería, y está. Y ya puedo utilizar el comando read excel, ¿no? Voy a poner ahí read excel. Y está listo para usar. Este comando también tiene su help. Cada comando que viene con una librería siempre tiene su help. Ahí está el help de esta librería, de este comando, perdón. Este comando es readexcel, pertenece a la librería readxl y ahí está toda la información del uso de este comando. Si uno mira con detalle el help de este comando, va a poderse dar cuenta que tenemos control respecto al nombre del archivo, que es lo más importante. La hoja que nosotros queremos importar, ¿no? Muchas veces un Excel tiene más de una hoja, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces aquí le podemos decir, quiero que importes no la primera hoja, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Esto del sheet funciona bien con el nombre de la hoja, ¿no? A veces ponen nombres, o si no es la posición, ¿no? La primera pestaña, segunda pestaña, tercera pestaña, cualquiera de esas. Y el rango, este range, funciona para decirle, digamos, ¿no? ¿Qué tal si yo no quiero todo el Excel, si no quiero solamente un pedazo, ¿no? Se recordarán que en el Excel normalmente funciona por celdas, ¿no? La celda A1 hasta la celda D10, por decir. Este es un rango ya dentro del Excel, ¿no? Yo podría decirle que quiero que importe solo la información que está dentro de ese rango. Entonces ahí justamente esta opción de range me funcionará. Y bueno, después opciones que son un poco más ya específicas según algún detalle en particular para ver si queremos, si existe o no existe los nombres de las columnas, ¿no? Más o menos que, si es que existe alguna conexión con los valores perdidos en el Excel para que el R los reconozca, que ya son aspectos un poco más específicos según la necesidad que alguien tenga, ¿no? En nuestro caso, por el momento solo nos interesa importar esos datos, ¿no? De nuestra base de datos de cómputo, ¿no? De nuestra base de datos de cómputo. Veremos si ahora abre. Mi Excel se ha colgado por alguna razón. Ya, no importa. Lo leeremos en el ERE, que no va a tener ningún problema al cargar. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo funciona? Tengo que darle el nombre del fichero primeramente, ¿no? Si recuerdan, voy a irme aquí al dir para que vean qué archivos tenía. De acá el que me interesa es el que les he pasado, ¿no? Que es este cómputo XLSX. Este es el nombre del fichero, ¿no? Lo voy a copiar tal y cual está, tal como está. Este fichero en particular solo tiene una pestaña, así que no es necesario hacer más que esto. No es necesario hacer más que esto, ¿no? Tampoco quiero unas celdas en específico, ¿no? Es solamente eso. Eventualmente, tal vez, ¿no? Tal vez si alguien quiere, también uno puede decirle cuántas filas va a exportar, ¿no? Cuántas filas va a exportar. Podemos decirle que no queremos cuántas filas va a importar, ¿no? No queremos que se importe todo, ¿no? Sino queremos solamente las primeras. Entonces, igual se puede hacer ese tipo de, digamos, se puede definir. Por ejemplo, este nmax es justamente para eso, ¿no? Define el número de filas a máximas que se van a leer, ¿no? Que se van a importar. Hay esas opciones, digamos, si uno no quisiera ver toda la base de datos. Nuestro objetivo es leer todo, ¿no? Nuestro objetivo es leer todo. Entonces, readexcel voy a guardar esto en una base de datos que la puedo utilizar después, ¿no? Nuestra base de datos se va a llamar octubre 20, digamos, ¿no? Haciendo relación a la fecha de la elección, digamos. Nuestra base de datos se va a llamar octubre 20. Compilo solo esa línea. Va a demorar un poco, no mucho, ya está. Ya ha cargado la información.
Y acá dentro de mis datos, dentro de mis bases de datos, ya existe una base de datos que se llama Octubre 20 con 68.132 observaciones, 68.132 observaciones y 26 variables. ¿No? Ya hemos cargado la base de datos de interés. Acá le puedo decir al ERE que me muestre la base de datos con el comando view oct 20 y me va a mostrar la base de datos, ¿no? País, Argentina, ¿no? Esta base de datos es de todas las mesas, ¿no? Ahí está Bolivia, por ejemplo, si quieren, ¿no? Y número de departamento, provincia, municipio, localidad, recinto, número de mesa, código de mesa. Es una base de datos a nivel de mesa. Elección, inscritos y a ver qué más hay. Y bueno, los resultados de los distintos partidos políticos que participaron en esa elección. Otra información, votos válidos, blancos, nulos, bueno, estado del acta, ¿no? Computada, no computada. Ya el entendimiento o el conocimiento de las bases de datos van a depender justamente de dónde la hemos obtenido, de lo que queremos hacer con esta base de datos. Muchas veces nos llegan bases de datos que no tenemos la menor idea de qué contiene, entonces el primer paso siempre es abrirla y el segundo paso es explorarla, ¿no? Estamos en el primer paso, es abrirla, ¿no? Hay un paso cero todavía que es de encontrar la base de datos, ¿no? Así que estamos avanzando en esa dirección. Ya tenemos la base de datos cargada de un Excel, ¿no? Ya tenemos la base de datos cargada de un Excel. Mismo asunto hubiera funcionado con otros Excels, ¿no? Con otros Excels. Acá, por ejemplo, voy a hacer un cambio acá. ¿Qué tal si yo le digo ahora el rango? Range, le voy a decir, ¿no? Le voy a decir cuál es el rango del cual quiero la información. Quiero que te descargue la información desde el A1, ¿no? Desde la primera celda del Excel, ¿no? Imagínense que este es el Excel, a ver, no, perdón. Voy a abrir esto. Imagínense que... ¿Cómo no puedo abrir el Excel? Imagínense que este es el Excel, ¿no? Si recuerdan, las columnas normalmente tienen nombre, ¿no? La A, la B, la C, la D, la E, y estas son filas, ¿no? En el Excel A. Entonces, esta es la posición A1. Columna A, fila 1. ¿Qué tal si yo quiero solamente de acá hasta acá, digamos, ¿no? De la A1 hasta la A, B, C, D, E, F, hasta la F8. De la A1 hasta la F8, ¿no? Imaginando que esto es un Excel. Entonces eso lo puedo poner directamente en el rango, desde la A1 hasta la F8. Solamente quiero ese pedazo de la base de datos, ese pedazo del Excel. Y esto lo voy a guardar en octubre 22. Compilo. Entonces está entrando a la base de datos, agarro el rango y ya lo ha jalado, ¿no? Le digo, bueno, quiero ver la información que está en el octubre 22. Y sí, efectivamente solo ha leído ese pedazo, ¿no? Solo ha leído ese pedazo, que era el que me interesaba por alguna razón, ¿no? Ya lo ha leído. Esa es la opción del rango, digamos, ¿no? Normalmente esos son más que suficientes. Poner el nombre del archivo, a veces el rango, y a veces, ¿no? Según la cantidad de hojas que tenga su Excel, poner el número de hojas. Por defecto es 1 porque no hay más hojas en este archivo Excel. Si hubieran más, entonces uno puede poner 2, 3, digamos, ¿no? En este caso no hay más hojas. En este caso no hay más hojas. Y por eso serían algunas alternativas para hacer justamente eso. Ya, ¿qué tal? ¿Dudas, preguntas acerca de esto del Excel? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, vámonos al SPSS. Vámonos al SPSS, ¿no? Que es otro formato bastante común que seguramente les van a pedir en algún momento que lo trabajen.
El SPSS ya entra dentro de la categoría comercial, como el Excel también, ¿no? El Excel también es comercial. Ahora, el SPSS tiene un enfoque más hacia la estadística que el Excel, sí, ¿no? Sí, tiene un enfoque más hacia ese lado. Ahora es un software justo para también ciencias sociales, digamos, ¿no? Facilita mucho, o está más orientado a ese lado, ¿no? Justamente es no software para ciencias sociales, ¿no? For social science. Entonces, tiene sus particularidades, se usa mucho en el mercado actual, así que eso es común que uno mire, uno trabaje con el SPSS eventualmente. Las últimas versiones del SPSS ya permiten interactuar con el ERE, ¿no? Ya permiten interactuar con el ERE. Ahora, normalmente los SPSS son muy pesados, son muy complejos a veces y incluso, digamos, tiene muchas características un documento en SPSS, ¿no? Si alguna vez han trabajado con un SPSS, siempre tiene dos pestañas, ¿no? La pestaña de los datos y la pestaña de las variables, ¿no? Donde está la información de las variables, su nombre, su etiqueta, sus categorías, ¿no? Si es numérica, no es numérica, ¿no? Esas características tiene el SPSS. En el ERE estamos, cuando importemos, vamos a parcialmente perder esa vista, porque justamente queremos orientarla a utilizarla en el ERE, ¿no? Para el ERE no hay esa idea, digamos, de ventanas o pestañas, sino que es la base de datos, es una tabla y esa tabla justamente tiene esta forma y a partir de esto usamos como nosotros veamos conveniente, ¿no? Esa es un poco la idea del ERE, ¿no? No hay más información que esta, salvo con algunos comandos que nos dan información tal vez adicional según la necesidad, pero no es algo tan visual como el SPSS, ¿no? No es algo tan visual. Si queremos ver esta tabla, tenemos que escribir un comando y mirarlo, digamos, ¿no? Después, estas tablas siempre están cargadas en la memoria del ERE. Así que el SPSS tiene justamente sus ventajas, pero en el ERE uno va a poder explotarlo incluso mucho más que en el SPSS, dependiendo cómo se la use. Como advertencia, digamos, en esta parte, para las personas que quieran, eh, para las personas que quieran migrar del SPSS al ERE, ¿no? Migrar del SPSS al ERE o del Stata al ERE, tienen que estar conscientes de que el ERE no ofrece necesariamente las mismas facilidades o no es tan amigable como el SPSS, ¿no? El ERE asume que nosotros como investigadores, ¿no? Como analistas de datos de estas bases de datos, conocemos las bases de datos con las que trabajamos, conocemos, ¿no? Entonces ahí conocemos los nombres de las variables, lo que queremos, digamos, ¿no? No es un proceso de búsqueda, digamos, ¿no? A veces como en el SPSS podría ser, ¿no? Sino que nosotros conocemos bien nuestra base de datos, ¿no? Esa es una premisa que el ERE maneja en este caso. Ya. Entonces, voy a presentarles dos librerías que facilitan la importación de datos en SPSS. Una de las más funcionales últimamente, ¿no? Una de las más funcionales es esta Haven, que proviene del RStudio. El RStudio la ha desarrollado en esta idea del Tidyverse y es una opción. Es una opción. Hay otra librería que ya está instalada en el ERE, solo que tenemos que llamarla, A veces funciona bien, ¿no? Pero tiene sus complicaciones, a veces también. Esta Haven es un poco más estable, pero esta librería que les pongo acá como de extranjero, ¿no? Este foreign, es la que viene por defecto instalada en el ERE, ¿no? Cuando uno se instala el ERE, esta librería ya está cargada. Lo único que tenemos que hacerla es justamente habilitarla, ¿no? Tenemos que habilitar la librería. Vamos a habilitar las dos librerías, ¿no? La Haven y la foreign.
Las dos tienen la idea de leer bases de datos de SPSS, de Stata, y la Foreign tiene incluso muchos otros formatos adicionales, ¿no? Las podemos comparar acá, ¿no? Veremos el help del Haven, ¿no? El help del Haven justamente está acá y dice, ¿no? Básicamente puedo leer Statas, que es formato DTA, SAS y SPSS. Esos son los tres formatos que puedo leer. Ahora, el Haven, esta librería, ¿no? El Haven que estamos viendo ahora, normalmente se la usa más cuando tenemos guardado nuestro Stata o nuestro SPSS en versiones un poco más actuales, ¿no? Por ejemplo, para el Stata, que es el que más uso yo, eh, el Haven lee casi todos los formatos, ¿no? de los statas diferentes que hay, ¿no? La última versión del stata es el stata 16. El Haven lo va a leer sin problemas. A diferencia si yo utilizo el comando foreign o la librería foreign, ¿no? Esta librería tiene otros paquetes, otros comandos, perdón. Esta librería tiene otros comandos que están aquí abajo, ¿no? Para leer ARF, DBF, DTA, CPINFO, CMT, Octave, SPSS, SSD. Systab, Export, no tiene más formatos tal vez, pero tiene esas desventajas en este caso. Por ejemplo, en el caso del Stata, para esta librería, solamente lee hasta la 12. De la 12 en adelante tiene conflictos, no puede leer. Pero el SPSS en general es bastante estable y esta la va a leer sin problemas, ¿no? El foreign lo va a leer sin problemas. Pero los statas ahí hay que tener cuidado. Y tal vez la ventaja de esta librería que está en el R, ¿no? Esta foreign, tal vez la ventaja es que tiene, por ejemplo, esta otra librería que es el RIADBF, ¿no? Los archivos DBF normalmente están asociados a mapas, ¿no? Archivos cartográficos. La mayoría de los archivos cartográficos en formato shapefiles siempre tienen su base de datos en formato DBF. Entonces, si uno quisiera ver la base de datos asociada a un mapa, entonces la puede leer con el RIADBF. Eso como información adicional, y eso está justamente en este paquete foreign, ¿no? Probaremos los dos, ¿no? Probaremos los dos, tanto la librería Haven como la librería foreign, ¿no? Para ver qué sucede, ¿no? Para ver qué sucede. Entonces vamos a probar las dos para ver qué tal, ¿no? Ahora, ¿sobre qué base de datos vamos a leer esto? Les he pasado al canal de Telegram un archivo comprimido de la encuesta Hogares 2019, ¿no? Les he pasado un archivo comprimido de la encuesta Hogares 2019. Yo voy a irme a la carpetita, les voy a pedir que puedan descargarse ese archivo comprimido. No pesa, bueno, lo que les he pasado pesa 5 megas. Pero cuando lo descompriman van a ver que es un poco más grande, ¿no? Es mucho más grande. Aquí está la base de datos de la encuesta Hogares. Tiene más archivos esta base de datos que les he pasado. Yo solo les he pasado dos archivitos, que es la base de datos de persona y la base de datos de vivienda. A ver, tal vez voy a hacer el mismo procedimiento que ustedes harían, que es descargarme esta base de datos en realidad, ¿no? Para que todos tal vez partamos de lo mismo. Vamos a ver, aquí está el chat del Telegram. Les he pasado este archivito, base H 2019. Si lo tienen en el escritorio es bastante sencillo. Yo puedo acá decirle que me muestre dónde está, show me folder. Me va a direccionar una carpeta donde está este archivito. Aquí está este archivo descargado, lo puedo descomprimir, extraer en base H 2019, como ustedes prefieran. Aquí está la carpetita que les he pasado, por decir, ¿no? Y esta carpetita que les he pasado tiene solo estos tres archivos, ¿no? Tiene solo estos tres archivos, que son archivos medio grandes, ¿no? El de personas pesa 70 megas, el de vivienda 3 megas, y también está un PDF que tiene el cuestionario de esto, ¿no? La encuesta Hogares es una encuesta que realiza el INE de forma anual. Lo hace casi el último trimestre de cada año. Es una de las encuestas más antiguas del país. Es anual y se la hace casi desde los 80. Hay toda una historia detrás de estas encuestas.
Y el objetivo principal es medir el bienestar de la población, ¿no? Voy a abrir un rato esta encuesta, el cuestionario, el archivo en PDF. Eh, Antes el INE tardaba un montón en liberar sus encuestas, ¿no? Cada vez con el paso del tiempo lo están haciendo más pronto, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta encuesta se ha liberado, si no me equivoco, el mes pasado o hace 2 meses, entonces ya podemos evaluar lo que ha pasado el 2019, ¿no? Lo ideal sería que al inicio del año tal vez se libere para empezar a hacer políticas, ¿no? Porque dado el conflicto del COVID, la pregunta es cuánto serviría esta información, digamos, ¿no? Porque seguramente mucho del comportamiento de la población ha cambiado respecto al punto en el que esto se ha tomado. Pero sigue siendo la fuente de información tal vez más actual en cuanto a temas bien sociales, ¿no? Bien sociales. Esta encuesta cubre temas de demografía, temas de salud, educación, economía, gastos, bienestar, turismo, ¿no? Cubre una gran variedad de temas, ¿no? Cubre realmente una gran variedad de temas. Y la encuesta está justamente en esa disposición, digamos, ¿no? Si alguna vez han trabajado en el INE o como encuestadores o han trabajado en alguna encuesta de hogares como encuestadores, supervisores, transcriptores, entonces les va a ser familiar esta encuesta. Y si no, entonces, tal vez han trabajado como analistas o algo, o han visto en algún proyecto, entonces es una muy buena herramienta eh, para generar investigaciones, para generar justamente trabajos tal vez incluso, o sea, en la carrera de las carreras de economía, que hacen mucho de estadística en el fondo, siempre utilizan estas bases de datos para sus proyectos de tesis, por ejemplo, ¿no? Hacen una colección de las encuestas desde el 2001 hasta ahora, arman una especie de panel con estas tablas, digamos, con estas bases y pueden explotar muchos temas, por ejemplo, ¿no? Entonces es una muy buena fuente de información, es una muy buena fuente de información. Tal vez lo que no hay que perder de vista de esta base de datos es que es una encuesta. Ahora, es una encuesta por muestreo, es una encuesta por muestreo. Y más adelante, cuando ya veamos seguramente otros temas, vamos a empezar a tratar de diferenciar esos aspectos, ¿no? Una cosa es trabajar con un registro administrativo. La base de datos del cómputo que hemos leído hace rato, del 20 de octubre, es un registro administrativo, es una colección, es un registro que se basa en las anotaciones del día de la elección, eso se la pasa a un formato y se distribuye, ¿no? Es un archivo de toda la población, digamos, es como un registro administrativo basado en un censo de todos los que han ido a votar el 20 de octubre, ¿no? Sobre esa base de datos no podemos hacer inferencia porque es un registro administrativo basado en una población completa, digamos, ¿no? Pero en una base de datos de una encuesta, ya nosotros podemos aplicar los criterios de inferencia, ¿no? El abanico de posibilidades y de métodos que uno puede utilizar depende justamente de los formatos de los cuales provienen. De censos, encuestas, registros administrativos, diseños experimentales, ¿no? Entonces, va a depender mucho de eso. En este caso, esta es una encuesta. Es una encuesta a hogares y de estos hogares se les pregunta muchas cosas. Y se les pregunta tal vez a dos niveles. Se les pregunta, o sea, se obtiene información de 3 unidades de análisis. Hay 3 unidades de análisis en esta encuesta. La primera, las personas, ¿no? Se recaba información de cada uno de los miembros de un hogar a los que se visita. Esa es la unidad más chiquita si quiere, ¿no? Se recaba información de personas. Esa información está contenida en la base de datos EH 2019 persona. También se recaba información del hogar, ¿no? El hogar, entendido como el conglomerado de personas que comparten no sé, una habitación común o una olla común, digamos, ¿no? Esa es una idea del hogar, digamos, ¿no? Tiene información del hogar, ¿no? Tamaño del hogar y otras cosas del hogar, digamos, que uno podría medir. Y la tercera unidad de análisis en esta encuesta es la vivienda, ¿no? Que es justamente el lugar físico donde habita un hogar, ¿no? Entonces, esas 3 unidades tenemos que diferenciar siempre. Es una encuesta a hogares que justamente
justamente explota estas tres unidades de análisis: viviendas, hogares y personas. Viviendas lo tenemos que entender como algo físico, ¿no? Como una estructura física donde habita un hogar. Un hogar como un conglomerado de personas que comparten una olla común, ¿no? Comparten los alimentos, ¿no? Y todo lo demás. Y después una persona que es básicamente un miembro de un hogar, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces acá hay una base de datos de personas y hay una base de datos de vivienda. Información de las estructuras físicas y información de las personas como tal. Hay algunas variables a nivel de hogar en esta base de viviendas, ¿no? Hay algunas variables de hogar en esta base de viviendas. Pero este es nuestro interés, ¿no? Esto es nuestro interés. Leer estas dos bases de datos. Esta base de datos está en una carpeta nueva, digamos, que la acabamos de descargar, ¿no? En este caso del canal de Telegram. ¿Qué tengo que hacer en el ERE? Debería cambiar el directorio de trabajo y decirle, bueno, quiero cambiar y quiero que este sea mi nuevo directorio de trabajo, ¿no? Debería ser cwd directorio de trabajo, cambiar estas barras tal vez al otro lado para no tener problemas, ¿no? Esa es una opción inicial, ¿no? Cambiar nuevamente el directorio de trabajo. Es una opción. Cambio el directorio de trabajo. Hago el comando dir para ver si estoy en el lugar correcto. Y sí, he cambiado el directorio de trabajo y esos son los archivos de mi nuevo directorio de trabajo. Está el cuestionario en PDF y están las dos bases de datos en SPSS. Están las dos bases de datos en SPSS. Entonces el siguiente paso será pues importar esta información. Entonces esto del directorio de trabajo siempre va a estar vigente ahí si es que lo queremos cambiar. Ahora, si no queremos estar cambiando todo el tiempo el directorio de trabajo, también podemos leer el archivo de forma directa. También lo podemos hacer así, ¿no? Vamos a ver los dos casos, ¿ya? Entonces, para leer el archivo, por ejemplo, el de viviendas lo haremos, que es el más pequeño. No vas a tener muchos problemas con este y lo va a hacer relativamente rápido. La librería foreign tiene el comando read.spcs. Lo único que necesitamos es darle el nombre de la base de datos. En este caso, H2019 vivienda SAP. Y esto lo asignamos a algún lugar. En este caso voy a llamar a esta base de datos que voy a crear EH19B, ¿no? Encuesta hogares 2019 viviendas. Eso debería ser más que suficiente. Compilo. Va a tardar un poco y ya está, ¿no? Ya ha terminado. Hay algún tema aquí nos muestra que está trabajando algo con el encoding, que nuevamente tal vez está teniendo problemas con los acentos o con las señas, pero es un tema menor, digamos, no hay muchas advertencias más que esa. Y si vemos en nuestras bases de datos, se acaba de cargar la EH19B, ¿no? La EH19B. Este es utilizando el comando, utilizando el comando que proviene de la librería foreign, ¿no? La otra opción que hubiera sido, digamos, acá voy a poner EH19B versión 2, es utilizar la librería esta, ¿no? La Haven. Para esto, lo único que cambia es el nombre del comando. El comando para la librería esta Haven es read_spss. Ese es el único cambio. La __ es para Haven, el punto es para la foreign, ¿no? _spss. Pongo esto, compilo la EH19B2 y ya está. Y ya está, ¿no? EH19B y EH19B2. Cosa interesante acá, digamos, o un aspecto interesante es que el tipo de estructura con el que se ha leído la base de datos es un tanto distinta. La librería foreign ha leído la base de datos como una lista grande, digamos, ¿no? De 67 elementos, dice. Mientras la librería Haven
ha leído la base de datos como un data frame. Este es un data frame con 11.000 observaciones y 67 variables. Entonces, la forma en la lectura de las dos librerías es un tanto distinta, ¿no? Es un tanto distinta. Es siempre mejor tenerla en esta forma, como observaciones y variables. Es siempre lo mejor tenerlo de esa manera. Esa es la mejor alternativa siempre. Entonces ahí en la primera opción del frame, para leerlo como una data frame y no como una lista, tenemos que incorporar un argumento adicional, ¿ya? No es bueno tenerlo como una lista, ese es el punto acá, ¿no? No es bueno tenerlo como una lista. Entonces, voy a mostrarles acá read.spcc, vamos a ver un poquito el help. Tiene un comando justamente que dice acá, ¿no? To.dataframe, ¿no? Volverle un data frame. Por defecto es false, por eso siempre lo exporta como una lista. Lo que yo tengo que decirle acá es to.dataframe igual true, ¿no? Que cuando lea el SPSS lo lea como un data frame, no como una lista. Salvo ese pequeño detalle, el resultado es el mismo que genera después el Java, ¿no? Voy a volver a compilar esta línea, ya se ha compilado. Ahora tengo las dos bases de datos acá, la EH19B y la EH19B2. Ambas son data frames, ambas tienen la misma cantidad de observaciones, ambas tienen la misma cantidad de variables. Mismo resultado, comandos distintos. Tal vez con más o menos argumentos, ¿no? Eso ya depende del gusto que tenga cada quien. Vamos a hacer lo mismo para la base de datos de personas. Voy a generarme una EH19P. Misma idea, tengo que copiar casi todo esto. Pero en este caso la base de datos no se llama vivienda, se llama persona, ¿no? Esta es la base de datos. EH19 vivienda, en vez de esto le voy a poner persona.sap, ¿no? Con esto leería yo la base de datos de personas. Ahora, tal vez solamente como mención, si no queremos cambiar el directorio cada vez, no queremos hacer este setwd cada vez, también podemos no cambiar el directorio y cuando le damos aquí el nombre del fichero, poner toda la dirección del fichero, ¿no? En este caso, estoy poniendo toda la dirección del fichero. Donde se encuentra la base de datos de interés. Si no queremos cambiar el directorio cada vez, una opción justamente es leer el fichero con toda la extensión, ¿no? Con toda la extensión del archivo. Igual va a funcionar, ¿no? Voy a compilar esto. Está ahí pensando el R. Este va a tardar un poquito más porque es una base de datos más grande. Y seguramente va a encontrar más problemas porque tiene muchas más variables. Sigue tardando. Bueno, podemos probar después exactamente lo mismo, pero ya con la librería Haven. Este va a ser p-2, ¿no? Y esto ya no es necesario. Claramente con la librería foreign, que era la primera opción, han habido más problemas, ¿no? Aquí hay un montón de mensajes. Sin embargo, si notan acá, la base de datos ha cargado sin problemas. Aquí está la EH19P. Tiene 39.000 observaciones y tiene 438 variables. Tiene 438 variables. Ha funcionado igual, pero tal vez ha tardado más y tiene algunos problemas.
Estos problemas normalmente son, si quieren, textos muy grandes, ¿no? Aquí está, long string, ¿no? Textos muy grandes. Tiene problemas con la codificación de factores, dice, ¿no? Si recuerdan, en el SPSS uno puede cambiar categorías, ¿no? Y puede hacer la codificación y puede asignarle códigos a palabras, ¿no? Para alguna pregunta. Lo que está diciendo es que, bueno, hay niveles que no están siendo declarados, tal vez hay un nivel con repetido, ¿no? Entonces nos advierte de eso, son advertencias finalmente, no son advertencias, no son errores. Si fuera un error no cargaría, ¿no? Voy a hacer lo mismo con la librería Haven para ver cómo la trata esta. Ahí está compilando. Como les he dicho, la librería, esta Haven es más estable, ¿han visto? Es mucho más rápida. No saca ningún mensaje de error porque internamente los ha solucionado. Y finalmente se ha cargado esa base de datos. EH19P /2. Ahí está la base de datos. Cosa interesante que de diferencia, ¿no? Esta versión de la librería Haven ha eliminado variables, parecería, ¿no? Una ha cargado 438 variables, la Foreign, y la Haven ha cargado 423 variables. Ha cargado 423 variables. Es probable que haya identificado problemas en algunas y las esté eliminando, ¿no? Prefiere no cargarlas, por decir, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto a veces, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Puede ser más estable, pero igual son cajas negras en algún punto porque no saben muy bien lo que están haciendo, ¿no? En el mejor de los casos están leyendo y capaz que a veces nos advierten algunos problemas y a veces parece que no nos advierten esos problemas. Eso, digamos, inicialmente en esta parte. Ya tenemos otro comando más para leer el SPSS, ¿no? Yo acá podría ver las diferentes variables, digamos, ¿no? Las diferentes bases de datos. Le puedo decir, bueno, hago un comando, hago un view de la EH19 B de las de personas y así está la base de datos, ¿no? Es una base de datos relativamente grande, hay una variable folio, departamento, área, ¿no? Hay mucha información, no hay mucha información. Entonces acá el único detalle es que tenemos que, si no conocemos la base de datos, muy bien lo que tiene esta base de datos, ¿no? Si no conocemos muy bien, lo mejor que podemos hacer es tratar de mirar de manera si quieren, de manera simultánea con el cuestionario, ¿no? Este es el cuestionario y tal vez tratar de mirarla con ese cuestionario. A ver, la mayoría de las variables tienen este nombre, ¿no? O sea, tienen esta forma en el nombre. S y después puros códigos. S hace relación a la sección, ¿no? Sección 01, primera sección. La letra siguiente hace relación a la parte, ¿no? Sección 1, parte A, barra baja, y después de la barra baja está el número de la pregunta, 05, ¿no? Esta es la sección 1, parte A, 05. Si me voy a la boleta, la sección 1 está acá, la parte A es esta, y la pregunta 5 de esta boleta es justamente la que está aquí abajo. Si tuviera que pagar alquiler por esta casa, ¿cuánto debería pagar mensualmente? ¿No? Esa es la pregunta. Acá se muestra, aquí abajo se muestra un texto, justamente ese label, esa etiqueta de la pregunta, ¿no? Si tuviera que pagar alquiler, ¿cuánto debería pagar mensualmente, ¿no? Pero lo principal en esto es el nombre, ¿no? Porque un data frame se maneja a partir de los nombres. Sin ir muy lejos ahí, puedo ponerle names de la base de datos, en este caso EH19B. ¿Cuáles son los nombres de estas variables? Y ahí se lista todos los nombres, ¿no? Yo cuando maneje la base de datos la voy a manejar con los nombres, no con las etiquetas, ¿no? Voy a utilizar justamente lo que tengo acá para hacer los distintos análisis, tablas, cruces y todo lo demás. Así que por eso es importante tener un poco ese conocimiento de la boleta, ¿no? O sea, saber qué será, digamos, esta variable, digamos, ¿no? La 18 corresponde a tal cosa, digamos, ¿no? En este caso, la 18 corresponde al servicio sanitario, ¿no? Si tienen servicio no sanitario o no. ¿O no?
perdón, ¿cuántos hogares comparten? Es este si su hogar comparte o no comparte el servicio sanitario. ¿No? 18, ¿no? Entonces, la idea es eso, ¿no? Tener un poco de control de eso. Y si no lo tuviéramos, tal vez lo mejor sea renombrar, ¿no? Para recordarnos mejor alguna variable en particular. Ya, así que vamos a terminar acá la sesión. No sé si tienen alguna duda, pregunta hasta esta parte. ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo claro? Ya, súper. Ya, a ver, ya en las siguientes sesiones vamos a entrar cada vez más a manejar estas bases de datos, mirar lo que tienen, ¿no? A ver, solamente, bueno, toda la parte de importación la vamos a terminar acá. La siguiente clase yo les voy a mencionar levemente esto del stata, ¿no? Un comando para hacer esto del stata. Y para esto del JSON, el XML, a los que están en la materia y están en el Classroom, ¿no? Los que están como oyentes también pueden hacer si quieren, igual si están en el Classroom. Les he dejado una tarea que seguramente ya les ha debido llegar la notificación, ¿no? Ya les ha debido llegar la notificación. A ver, me voy a ir a las tareas. Ahí está, ¿no? La fecha de entrega de esta tarea es el siguiente miércoles, ¿no? Hasta las medianoche del siguiente miércoles. Es un ejercicio relativamente sencillo, ¿no? Es un ejercicio relativamente sencillo que es un proceso de importación, ¿no? Es un proceso de importación, vale, si no me equivoco, pero vamos a ver la tarea. Es un proceso de importación, a ver, no, mira atrás más. ¿No? Es un proceso de importación y dice, ¿no? Básicamente, a ver, estoy, no, aquí no vas, ¿no? Usando el enlace adjunto, explore las alternativas respecto a los formatos disponibles y cargue la base de datos en el R, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes pueden hacer. Les he adjuntado un enlace, que es bien interesante, ¿no? Es un enlace que nos dirige a esta página web de acá, donde hay esta tabla de datos, ¿no? Hay esta tabla de datos que tiene justamente la información municipal de los casos de COVID en Bolivia, que es relativamente actual, creo que es de la última semana. Tiene longitud, latitud y todo lo demás, ¿no? El objetivo es exploren la forma de bajarse esta base de datos que está acá, ¿no? Y háganlo en el R, ¿no? Obviamente aquí, por ejemplo, hay botones para descargar, ¿no? Descargar la base de datos, ¿no? Hay un montón de formatos. Otra opción es esta opción del API Call, que igual funciona bien, ¿no? Esta opción del API es normalmente para formatos de tipo JSON. Podrían leerlo también directamente, ¿no? Esa es parte de su tarea, ¿no? Explorar, investigar. Y el objetivo es que ustedes me entreguen un código, solo un código, que haga todo el proceso, desde si quieren descargar o colgarse en esa página y jale esta base de datos. Esa es la tarea, ¿no? Entonces es un poco de investigación para ver cómo lo podrían hacer. Y en el peor de los casos, si es que no lo pueden hacer de la manera directa, entonces pueden descargarse el archivo en su computadora y hacer la lectura, digamos, ¿no? El mejor escenario, digamos, es que lo hagan directo o sea, que todo se haga desde el código, ¿no? Que todo se haga desde el código. Esa es su tarea para el día miércoles hasta la medianoche, ¿no? Entonces, eso para los que están inscritos en la materia y los que no también pueden hacerlo y reviso su código, ¿no? Así que terminaremos acá. Terminamos acá y nos vemos el día miércoles a la misma hora, ¿no? Si no hay más consultas. Ya, creo que no. Sí, nadie más, consultas. Ya, listo. Nos vemos, chicas, chicos, hasta el miércoles.